Voy a leerles la frase de la semana, que no es más que un versículo de Filipenses. Algunos se quejan de que Dios haya puesto espinas en las rosas, mientras que otros le alaban por haber puesto rosas entre las espinas. Filipenses 4:8. Don Juan Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Así y algunos, así es esto, ¿verdad? ¿Cómo se quiere ver? ¿Vaso lleno o medio vacío o medio lleno? Exactamente, me parece muy bueno. Y la política que no se queda ¿Igual? Quieta, igual. Sí. Como la quieran ustedes ver, lleno, los que están adentro la ven medio lleno, muy bien. Quisieran y los más. que están afuera, obviamente lo ven vacío, hueco. Así es que esa es la lectura. Bueno, pues el tema principal de esta semana y seguirá en los próximos días es indudablemente la renuncia del señor Papa, el Papa Benedicto XVI. No es muy común que un Papa renuncie en funciones, sobre todo 180 años que no lo hacía alguno. El poder que representa. Pocos hombres tienen la entereza y la sabia decisión de decir es momento de retirarme. Ojalá muchos políticos dinosaurios lo hicieran, pero lo cierto es que pues esto ha traído una serie de comentarios. Habrá, volviendo a la frase, habrá quien ande buscando por qué le pusieron, dónde están las espinas de esa rosa, ¿sí? Y están buscando precisamente las causas de fondo de la renuncia del Papa. Lo cierto es que a mí me parece lo más congruente que puede hacer un hombre que llega a una determinada edad en que su capacidad, su energía física y mental, por qué no decirlo, aun cuando le queda congruencia, pueda retirarse. Y bueno, esto, como le decía, cubrió el escenario, llenó las páginas de todos los diarios del mundo por la trascendencia, exactamente, por la trascendencia de esa renuncia. El Papa, sabemos, hay más de 2.000 millones o 3.000 millones de católicos en el mundo. En México la mayoría es de población católica, de tal modo que lamentablemente esto no borró, como todos, muchos quisiéramos, el problema latente que está ahí, que muchos supusieron que con la entrada de Enrique Peña Nieto se iba a resolver por arte de magia, como alguna vez pensaron que cuando llegara Fox iba a cambiar este país. Bueno, pues lo cierto es que esas noticias como la del Papa pues no cambian el escenario, no cambian la realidad, esa realidad lamentable que vive nuestro país, que sigue sumido en la violencia y la inseguridad. Los proyectos anunciados por este gobierno, por el actual, de Enrique Peña Nieto y sus asesores, sobre todo el secretario de Gobernación, que es el más preocupado, el más dedicado a darle una salida, a conseguir el cambio. Bueno, pues ya están los proyectos, las estrategias están definidas. Incluso la estrategia mediática, se volvió a tocar el tema de que ya no se pondere, no se haga tanto, no se haga mucho ruido con los actos de violencia, sino que se pasen a la cuarta hoja de la sección policíaca y no se oculte, sino que se apología de exactamente. Vuelve a ser la misma estrategia, también ya está definida, se va a empezar a aplicar. El gobierno también ya anunció que va a reordenar su relación con Estados Unidos en cuanto a aquel plan Mérida que supuestamente le iba a dar muchos millones, muchos recursos, pero que fue en el papel, en el discurso, ya en los hechos es escaso. Bueno, pues también está definido, van a rediseñar el plan Mérida. También ya se definió, va a establecerse ahora sí secciones o regiones en el país, como las zonas militares, supongo yo. Y también va a crear ya, ahora sí de manera definitiva, el mando único en cada región. Estos anuncios pues se hacen en los diarios, se hacen en la prensa, con esa estrategia mediática que le digo ya está definida, pero lamentablemente no se ve en las calles. El gobierno anunció ya incluso que ahora sí se van a sentar gobernadores del PRD, del PAN, del PRI y anexas, y se van a sentar a platicar y van a trabajar de manera conjunta una estrategia para resolver el problema de la inseguridad. Sin embargo, así como en aquel tiempo cuando estuvieron los foxistas y luego los calderonistas
que manejaban en los medios diariamente las estadísticas económicas y aquella mejoría macroeconómica que tenía este país y todas esas cosas lindas. Bueno, pues precisamente toda esa estrategia mediática que utilizaron los panistas para presumir sus éxitos financieros y sus alcances que habían obtenido, sus logros, pues nunca se sintieron en realidad en los bolsillos de los ciudadanos comunes como nosotros, de tal modo que se hace en los dos niveles. Arriba, en los medios que maneja el gobierno, se ve un país muy diferente, muy bonito, muy bullante, muy progresista, pero en el bolsillo de los ciudadanos se ve la crisis, se siente. Las madres las amas de casa sobre todo, cada día enfrentan problemas para salir adelante con el gasto, de tal modo que está ocurriendo exactamente algo similar con la estrategia mediática del gobierno ahora con el tema de la inseguridad. Se habla de estrategias, se habla de proyectos, pero en nuestras calles, en los barrios, la inseguridad sigue. Está allí, no se ha movido, no ha cambiado absolutamente nada. En algunos estados incluso se ha incrementado, y esto requiere que los diputados, los senadores, que supuestamente representan a esta gran masa que componemos la población, pues requiere que presionen más al gobierno federal para que del discurso y del manejo mediático pase a los hechos y se resuelva ese problema que lancera, que lastima. Todo sigue igual. En este país, además una vez lo he dicho, se hace el cambio para que todo siga igual, y eso es lo lamentable. Y esto, como le digo, desgraciadamente se anuncien o se den noticias como la renuncia del Papa, que cubre todo el escenario en los medios, la realidad no cambia, le dan sigue toda la cobertura. Exactamente, en los estados cada gobernador está enfrentando sus problemas. Los jefes de seguridad de los estados están ahorita en la pugna de que quieren ser el mando único, ¿sí? Ellos quieren ser, hay comandantes, hay capitanes de algunos municipios que anhelan ser apoyados para controlar el mando único. Aquí se pretendía establecer el mando único a nivel zona, a región. Se hablaba de Genaro un Sandoval, capitán, Sandoval, sí. Todavía, ya pensé que ya se había ido de Río Verde. No. Se hablaba de que él Aquí pretendía sí. ser el jefe de las policías de toda la zona media, los 12 municipios, o 14 creo. Y bueno, son proyectos, porque ellos también tienen proyectos. El asunto es que se llame Juan o se apellide Sandoval o como se apellide el señor. Lo importante es que se note que la tranquilidad en las calles está de regreso. Pues bueno, con lo mismo de siempre, pues novedades realmente no son. No hay, y lamentablemente, bueno, hay temas. El tema de la inseguridad debe ser tratado de manera más profunda, pero es muy peligroso, diría yo que es suicida. Ahorita están dando casos de blogueros que están siendo perseguidos. No hay quien les ofrezca garantía. Así es. No es tiempo de valientes ciudadanos civiles que no tienen estructura para su propia seguridad. Es un suicidio intentar participar y contrarrestar la violencia sin armas, solamente con una computadora. No se ha visto que se pueda vencer una guerra así. De tal modo que lo mejor es seguir insistiéndole al gobierno para que establezca una verdadera estrategia que venga a resolver de fondo ese problema que lastima tanto como es la inseguridad. Señor, ¿y en el Estado? ¿Qué tenemos en el Estado? Pues en el Estado es poco la política, quizás es lo que más conviene, que no haya tanta grilla, que no se muevan tanto los grupos. Se habló de la reestructuración del PRI, se habla, algunos están siendo marginados, algunos se molestan, como el alcalde de aquí de Río Verde, creo que no ha sido a su nivel que él merece o él considera que merece, no ha sido considerado en algún cargo importante dentro de la estructura del partido, y entonces eso causa molestia. Se entiende que el alcalde de Río Verde, por ser el hermano mayor de esta zona, de los municipios, debería tener un cargo de importancia. Sin embargo, no se ha dado así. ¿Por qué? Porque no hay capacidad tampoco de liderazgo, no hay liderazgo. Se requiere tener esa carisma, ese liderazgo para poder representar. Si el partido vuelve a caer en el error de instalar a líderes supuestos nada más porque ocupan un cargo en la alcaldía y tienen el cajón del erario a la mano para que paguen las reuniones y paguen
los planes de relanzamiento del partido, pues estarán exactamente en las mismas que estuvieron los panistas también. Cuando los panistas están en el poder, también tienen el erario al alcance y empieza su partido a ser muy importante y demás, y tener trascendencia. De tal modo que no veo mucho movimiento en el estado. El gobernador no ha privilegiado esta zona con sus visitas. Sí hay apoyos escasos, no se notan mucho, por eso sobre todo los panistas, que tienen que hacer su campaña partiendo de la poca información, digamos, ¿sí?